Jason is my brother. Entonces, vamos a ver cómo funciona en la parte de la negación. En la parte de la negación tenemos Jason isn't my brother. Vamos a notar en este segundo ejemplo que aquí en esta negación ya no estamos utilizando ni do ni does. Lo que les voy a decir a continuación es muy importante y es bueno que lo escriban. El verbo to be, como ya les he repetido en varias ocasiones, es un verbo independiente. Entonces él mismo hace su propia negación y hace su propia pregunta. Entonces, si tenemos dentro de la oración cualquier otro verbo, vamos a utilizar un auxiliar para hacer la pregunta y la negación. Pero si ese verbo es el verbo to be, ya sabemos que no vamos a utilizar ni do ni does, sino que el verbo to be va a ser la función de auxiliar y verbo al mismo tiempo. Podemos utilizarlo así como lo vemos aquí, que es en su forma contraída, o lo podemos utilizar en la forma formal, que viene siendo is not. Para la pregunta sucede lo mismo que con las preguntas anteriores que vimos con el auxiliar do, does. Se utiliza este auxiliar antes del sujeto, ¿sí? Pero aquí tenemos en este mismo elemento tenemos verbo y auxiliar. Aquí tenemos otro ejemplo con el verbo to be. Tenemos children, que es niños, es they, ¿sí? Aquí tenemos they. Ya sabemos que la forma del to be que vamos a utilizar para they es are. Entonces, children are beautiful. Es una oración afirmativa. Y en la parte de la negación vamos a utilizar aren't. Children aren't beautiful. Lo podemos utilizar así o lo podemos utilizar are not. En el caso de la pregunta, de igual manera, vamos a utilizar el to be antes del sujeto y el resto de la oración. Es importante que noten que aquí en este elemento tenemos ya al mismo tiempo auxiliar y verbo. Quiero devolverme un poco a los ejemplos anteriores para que ustedes noten. Por ejemplo, en este caso nosotros tenemos aquí auxiliar, tenemos un sujeto y tenemos un verbo, o sea, son dos elementos aparte. Y mientras que en el caso de to be, nosotros vamos a tener aquí auxiliar y verbo en el mismo elemento. Listo. Bueno, por el momento de nuestro árbol, que se compone de 3 partes, ya vimos la primera rama, que es la rama de los auxiliares. ¿Cuándo utilizamos auxiliares? Cuando vamos a hacer negaciones o preguntas. ¿Cuándo utilizamos do o does? Cuando esas negaciones o preguntas tienen verbos diferentes a to be. ¿Sí? Cuando esas oraciones negativas o esas preguntas tienen verbos diferentes a to be, vamos a utilizar do o does dependiendo del sujeto de la oración. Ya saben que para do lo vamos a utilizar cuando tenemos los sujetos I, you, we, they. Y para does cuando tenemos los sujetos he, she, it. ¿Cuándo vamos a utilizar las formas del to be? Recuerden que tenemos, el to be tiene 3 formas: is, are, am. Aquí tienen para cada sujeto qué forma del to be van a utilizar. Entonces recuerden que de nuevo este verbo to be es especial, es independiente. Él hace su negación y su